Bien, estimados hermanos, amigos y familiares que en esta hora nos ven a través de la red social, en este caso vía Facebook, los saluda el pastor César Madalengoitia, ya hoy jueves. Muy bien, es un placer muy especial para nosotros, para nuestra familia, para la familia pastoral y para la iglesia de Nueva Esperanza poder entregar una palabra que revolucione su mente, es decir, su forma y manera de pensar. Porque si Dios, a través de esta palabra, Dios usándome como instrumento, puede llegar al fondo de su ser, es decir, a su mente, a su forma de pensar, estoy seguro que su forma de vida va a cambiar. Entonces, usted y yo nos hemos reunido hoy, hemos separado un tiempo para estar frente a la palabra y que la palabra no solamente nos confronte, sino que nos edifique y nos instruya a la iglesia del Señor. Aquella que Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, la ganó por precio de sangre. Ese es el costo que tenemos tú y yo y el hecho de ser hijos de Dios. Entonces, ya hoy continuamos con este quinto estudio en relación a la serie de enseñanzas de los yo soy que pronunció nuestro Maestro y Señor Jesucristo. El día de hoy tratamos y trataremos el tema bajo el título Jesús es la resurrección y la vida. A través de este estudio vamos a entender y comprender principios no solo naturales, no solo materiales, no solo asuntos que conciernen a la vida terrenal, sino lo que es mejor, asuntos que conciernen con la vida eterna. Aquello que de pronto para mucha gente es como algo ilusorio, algo que, bueno, los predicadores nos hablan tanto que la verdad no sabemos si será cierto. Creo que algunos dicen, pienso que aquí se acaba todo, muerto el perro, se acabó la rabia, etcétera, etcétera. No es así. Hoy usted va a entender la verdad de la vida eterna en la persona de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora, poderoso Dios. Honramos tu nombre, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás aquí y cada día de nuestras vidas debemos mover, Padre Celestial. Te mueves a través de nosotros, te mueves a través de tu palabra, Señor, que corre y que es glorificada, amado Dios. Señor, en esta hora te damos las gracias, creyendo y sabiendo que bajo un espíritu de sabiduría y de revelación, bajo un espíritu de palabra de ciencia y de conocimiento, en esta hora, Dios mío, entregamos una palabra que cambiará el estilo de vida de cada uno de mis hermanos. Oramos a fin de creyendo que lo hacemos en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como siempre decimos, nuestro principal objetivo y propósito, por el cual pienso, creo y declaro que fui llamado, es para instruir, para enseñar, para edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, recordemos que la semana anterior tratamos el yo soy de Jesús, que dijo, yo soy el buen pastor. Y hoy nos toca el tema bajo esa poderosa palabra que pronunció el Señor Jesucristo. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, en esta hora vamos a tener un momento de la lectura escritural. En Juan, el capítulo 11, versículos 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Poderosas, impactantes palabras pronunciadas por nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Y te hago la pregunta a ti, tú que estás allí, atrás de esta pantalla. ¿Crees esto? ¿Crees en esta escritura? Porque hoy en día se han levantado una serie de maestros, una serie de gente, dice que de pronto hay que revisar. Bueno, ellos dicen que están seguros de la Torá, es decir, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La Torá, la instrucción, en hebreo Torá significa, para castellano es instrucción. De eso dice que están muy seguros, pero el problema que tienen ellos, dicen, el Nuevo Testamento. ¿Será porque en el Nuevo Testamento nuestro Maestro y Señor Jesucristo, aquel quien los judíos no le reconocen todavía, ellos son los interesados en que se revise? ¡Qué poderosa palabra! No es mi palabra, no es la palabra de Moisés, no es la palabra de Abraham, Daniel, Elías, Eliseo. Mencione el varón de Dios portentoso y poderoso que Dios haya usado en esta tierra y seguirá usando. No es. Recuerda que nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán. Es más, las palabras de César Madalengoitia van a pasar. Las que no van a pasar, viven y eternamente permanecen para siempre, son las palabras de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. ¿Amén? Claro que sí. Amén. Estamos seguros de eso. Entonces viene la pregunta: ¿crees esto? ¿Crees en lo que acabas de escuchar? En esta porción escritural. Pues bien, esta porción escritural permite darnos cuenta que nuestro Maestro y Señor Jesucristo ahora sí que está fuerte. Son palabras fuertes, son palabras mayores, son palabras de impacto. ¿Por qué lo digo? Porque ahora nuestro Maestro y nuestro Señor Jesucristo está hablando de tres asuntos importantes. Está hablando de la vida, está hablando de la muerte, pero alégrate, hijo de Dios, está hablando de la resurrección. Y ahora es importante entender la realidad. Hay una realidad. A todos nos gusta y nos agrada hablar de vida, de tener que vivir. Pero cuando a veces hablamos de asuntos desagradables, como por ejemplo la muerte, ya ni que se diga la miseria, pobreza y escasez en que actualmente viven algunas personas, incluidos creyentes. Pero les voy a decir algo: están en esa situación económica simple y llanamente porque en su momento no supieron ahorrar. Así de simple. Personitas que apenas tienen algo de dinero, ya no saben qué hacer, compran ropa, zapatos, zapatillas, X, Y, Z, asuntos que a veces no son tan importantes. Y cuando es la época de las vacas gordas, cuando toca guardar, hay que tener cuidado con la época de las vacas flacas. Decía mi bisabuelo Juan Rabanal: guarda pan pa' mayo. Esas palabras me resuenan hasta el día de hoy y me retiñen en mis oídos. Entonces, ahora estamos hablando de vida, muerte y resurrección. Y posiblemente la gente
anda pensando en relación a estos temas acerca de filosofías etéreas, meditación trascendental, movimientos religiosos, control mental, parapsicología, drogas, terapias de grupo, movimientos de autogestión, es decir, buscan refugio en una serie de cosas y situaciones que el mundo ofrece, pero no corren a la fuente de la vida, que es la Biblia, las Escrituras, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, la Torá, como quieras llamarle. La palabra de Dios sigue siendo una. Entonces, me he dado cuenta que el éxito de la estrategia de Satanás, el diablo, es hacerle creer a la gente que él no existe. Alguien me dijo: pastor, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué creó el infierno para nosotros? No, le digo, no. Si tú lees estas escrituras te vas a enterar de que Dios creó el infierno para el diablo y sus demonios, para Satanás y sus ángeles, que se rebelaron en contra del gobierno de nuestro todopoderoso Dios. Entonces, muy bien, ahora entremos en materia, como se dice. Punto número 1. Voy a ver 3 aspectos importantes: la realidad de la muerte, la realidad de la resurrección y la realidad de la vida eterna. Punto número 1. La realidad de la muerte. La muerte es la única realidad verdadera que nosotros que vivimos sabemos que en algún momento dado se va a dar. A veces bromeando en la iglesia les he dicho: usted, y te lo digo ahora a ti, tú tienes una cita ineludible. Hay gusanos que se están poniendo babero, preparando los utensilios, y te van a comer algún día. Esa cita es ineludible. De manera que la muerte física, vamos a definir qué es la muerte física. La muerte física es simple y llanamente la separación del alma del cuerpo. En Primera de Tesalonicenses 5:23 encontramos una palabra muy interesante: que nosotros somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. En algún momento dado yo les he dicho lo siguiente: yo soy espíritu, tengo una mente y vivo en un cuerpo con el cual yo me interrelaciono con las diferentes personas. Pero sin importar en este momento el pensamiento, porque algunos están en la discusión, bipartito, tripartito, etcétera, etcétera, la realidad es una. Un día te vas a morir. Un día tu alma, tu espíritu irá a la eternidad. La pregunta es: ¿a qué eternidad te vas? ¿A una eternidad de los infiernos o a una eternidad con Dios tu Padre y su Hijo, el Señor Jesucristo? Porque la porción que estamos viendo, Lázaro estuvo muerto. Lázaro estuvo descompuesto. Si usted analiza el versículo 39 de Juan 11. En realidad, Jesucristo esperó el momento preciso y apropiado para llegar cuando él fue informado de que su gran amigo, Lázaro, estaba enfermo. Ya a él le habían informado: tu amigo, al que tú amas, está enfermo. Pero como aquella época la tradición era, ¿cuál era la tradición? Que incluso hasta el tercer día la persona podía resucitar, digamos naturalmente. Jesucristo esperó un día más. Él llegó 4 días después. De manera que nuestro Señor Jesucristo hace notar la realidad de la muerte, no solo natural, sino la muerte espiritual. Porque Él mismo afirma y dice: Lázaro no está muerto. Y los que estaban allí cuando escucharon, de pronto algunos se habrán reído, ¿no? Que no está muerto. Parece que no está enterado nuestro Maestro o el Señor Jesucristo de que ya han pasado 4 días. Nosotros mismos le hemos ido a enterrar a Lázaro. Parece que él no está enterado.
Es más, Marta dijo que ¿qué? Que Lázaro ya despedía mal olor. La muerte, mis hermanos, la muerte, mis amigos, mis familiares, nos puede sorprender. Te puedes sorprender en cualquier momento de la vida. Nadie está seguro. A veces hay personas, incluidos cristianos, que se juegan con su salvación. No un ratito, no un pecadito, no un traguito. Cuidado, porque en un momento dado, en ese de repente de Dios, chao, y de la eternidad con Cristo o con Dios, te puedes ir a los mismos infiernos. Entonces, esta realidad es ineludible. La muerte física se va a dar en cualquier momento. No te olvides lo que Jesucristo llegó a decir. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece una redundancia, pero te lo voy a parafrasear. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Punto número 2. La realidad de la resurrección del creyente. Ya desde la antigüedad, escucha bien, ya desde la antigüedad hay muchos pasajes escriturales que hablaban de la promesa de la resurrección. Pasajes como, por ejemplo, si gustas anotar allí, no hay el tiempo como para leerlo, en televisión o en internet el tiempo es corto. Escucha esto. Pasajes como Isaías 26, 19. Daniel 12, versículos de 1, 2 y 3. O Ezequiel, el capítulo 37, versículos del 1 al 10. Léelo ahora al terminar la prédica o vuelve a escuchar para que encuentren las citas. Allí se nos habla de la promesa de la resurrección, porque este era un tema predilecto ¿de quién? De los profetas y estudiosos de las escrituras. Es más, sectas religiosas estaban en discusión. No te olvides lo que está escrito en Mateo 22, 23 al 33. Los saduceos eran una secta religiosa de los judíos y los fariseos, otra secta religiosa de los judíos también. Al final de cuentas, ambos eran judíos. O sea, los judíos estaban ahí buscando la forma y la manera cómo coger a Jesucristo. Los saduceos negaban la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Entonces, Marta, en cambio, ella tenía bien claro, y lo vamos a ver más adelante, bien claro tenía y estaba muy segura de qué cosa era la resurrección y cuándo se iba a efectuar. Lo que menos se esperaba era que ante sus propios ojos iba a haber una señal poderosa de nuestro Maestro y Señor Jesucristo para demostrar que Él tiene poder en esta vida y en la otra. Marta efectivamente conocía de esta promesa. Esta enseñanza ya ella la sabía, la había escuchado de pronto algunas veces hablar, no solamente en la sinagoga, no solamente de los judíos, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces parece ser que esta verdad era algo muy lejano en el caso de ¿quién? De Marta. Marta había oído, pero no había creído firmemente. Es decir, en una resurrección actual. Mira lo que dice acá. La fe en la resurrección es la base de la vida eterna. Si tú, creyente, hijo de Dios, predicador, expositor bíblico, no estás plenamente seguro y no tienes esa fe de que un día vas a pasar vida eterna con Dios, cuidado que estás perdido. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros no vemos el cielo. Nosotros sabemos por las escrituras, pero nosotros no hemos visto el cielo. Pablo, el apóstol, en un momento dado escribe a la iglesia de Corinto, dice, conozco el nombre. Si en el cuerpo, el espíritu, no lo sé. Pero estuvo en el tercer cielo y vio cosas inefables, es decir, inexplicables. Él fue hasta el tercer cielo. Pero tú tienes que desarrollar tu fe, creer que efectivamente esto es una realidad. Mira lo que dice el versículo 25. Jesús le dijo,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, incluido tú que me estás escuchando ahí, y todo aquel que vive, físicamente hablando, y cree en mí, no morirá eternamente. Vida eterna. Atento allí. Las palabras de Jesús son conclusivas, directas y contundentes. La vida eterna es una realidad. La gente de aquel entonces, a pesar de que conocía esta promesa, no estaban como muy seguros, sino ahí viene la pregunta de Marta. Jesús le hace una pregunta a Marta, que le dice, ¿crees esto? Y te pregunto a ti, ¿crees esto? Ahora, a Marta, lo que Jesús pretendía era de poder no solamente saber que Marta, valga la redundancia, sabía, sino que Marta lo debía de confesar, hablar, declarar, tal y cual como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10. Marta da una respuesta satisfactoria para testimonio de ella ante Jesús y ante los demás. Notemos que ella no dice, sí creo. Y Jesús le dijo, sí Señor. Porque, no, sí creo. Dice, no. Ella responde así, sí Señor, yo he creído, atenta a esta palabra, yo he creído que tú eres el Cristo. Dicho de esta manera, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Mira cómo ella sabía, ¿no? Y le dice, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Con esta declaración enfática, poderosa e impactante, Marta deja en claro ante el Señor cuáles son sus convicciones. Ahora podía decir, muera o viva mi hermano, yo sé quién eres tú. Amén. Porque la fe en la resurrección va a ser recompensada en el caso de Marta, porque va Jesucristo a resucitar a su hermano. Punto número 3, la realidad de la vida eterna. Jesús demuestra ahora su poder sobre la muerte y sobre la vida. Jesús, escuche bien, Jesús esperó el momento preciso en el cual los hombres no podían hacer nada por Lázaro. Ya habían pasado 4 días. La Escritura destaca dramáticamente los sentimientos incluso de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Dice que él cuando llegó al sepulcro, lo cual era una cueva, dice que él lloró, porque era su amigo. Ahora, frente a la tumba, escucha ahora, comenzó a ordenar y a declarar que se hiciesen lo que él pedía diciendo, quitad la piedra. Notemos que Jesús no hace nada que usted y yo podamos hacer. Hay cosas que tú debes y tienes que hacer en el cual Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, va a dejar que tú las hagas. Hay cosas que... Imagínate tú, desempleado, en miseria, en pobreza y escasez. Señor, dame un trabajo. Señor, necesito trabajo. Tú estás esperando que lleguen y te toquen la puerta. Señor, hay un dicho muy antiguo que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Notemos el detalle que recoge el evangelista Juan antes del milagro. Dice el versículo 39, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, es decir, apesta ya, huele feo, porque es de 4 días. Esto nos indica que Marta sabía exactamente qué es lo que había ocurrido con quién, con su hermano. Pero ahora Jesús va a demostrar su poder frente a la muerte. Se declaran 2 detalles importantes sobre la condición de Lázaro que son, número 1, estaba muerto. Y su muerte era fácilmente confirmada, en segundo lugar, por el olor que despedía. Ya ese cuerpo se había descompuesto. Entonces, Marta de pronto quiere adelantarse, advertirle al maestro,
al Señor Jesucristo. Entonces él dice, Señor, huele ya. Dicho de otra manera, parece que ya no podemos hacer nada. Jesús había esperado precisamente que todo esto sucediera, que todo esto llegara a un punto tal para demostrar quién Él es. Para demostrar quién Él es. Entonces, por esto, para que nadie tuviera dudas, le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe tiene que venir antes de ver la evidencia del poder de Dios. Yo pienso, creo y declaro que Dios sigue obrando milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el escritor a los hebreos. De manera que yo pienso, creo y declaro que Jesucristo sigue haciendo milagros, sigue sanando por causa de la fe de cada uno de nosotros. Entonces, ahora Jesús va a hacer algo trascendental. Porque no solamente va a demostrar su poder, va a afirmar la fe de los creyentes, los primeros creyentes judíos, sino ahora va a confirmar esa fe. Ahora Jesús, escuche bien, ora al Padre en su condición de Dios hecho hombre, para que el Padre confirmara su poder con la señal que en este momento haría. En los versículos 41 y 42 se declara así, dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, escucha la oración que hace. Padre, gracias te doy por haberme oído. Mira la fe desarrollada en Jesús. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Escucha lo que dice. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo, como lo decimos cada martes, en la escuela de la oración estamos aprendiendo a revolucionar nuestra forma de orar, a potencializar nuestra forma de orar. Entonces, cuando Jesús oró al Padre como evidencia a los que le rodeaban, y a nosotros que en este momento estamos estudiando, escuchando su palabra, declaró con voz de autoridad, que dijo, Lázaro, ven fuera. Como a veces digo yo, ¿no? A veces los predicadores, los evangelistas se emocionan, gran campaña de milagros, y entonces dicen, en el nombre de Jesús amarramos, atamos, desatamos, volvemos a amarrar, volvemos a desatar. Como decían mis abuelitos, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? En el nombre de Jesús, sé sano. Y se tiene que sanar. En el nombre de Jesús, fuera el cáncer. Y se tiene que ir. No haga tanto laberinto, querido ministro, evangelista. Si usted está seguro y tiene la fe puesta en Jesucristo, mire la sencillez de oración, pero poderosa, de nuestro Maestro. Vale la pena, vale el esfuerzo, digo yo, volverlo a leer. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. El gran problema de los judíos y el gran problema de los judíos actuales, que incluso ni han nacido en Israel, pero bueno, dice que son judíos. Ya dice que hablan en hebreo y hablan castellano igual que tú y yo. Pero bueno, ahí dejémoslo. El gran problema de los judíos es su incredulidad. Ellos hasta ahora no creen que Jesucristo es el enviado, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es la resurrección y la vida. Entonces dice, Lázaro, ven fuera. Es evidente que esta petición de Jesús ha muerto. Era un verdadero reto a la muerte, que tú y yo a veces temblamos frente a la muerte. Quien habla ha pasado por 3 momentos de muerte. Por así decirlo, he visto la muerte cara a cara, pero siempre he dicho esta palabra, yo soy indestructible hasta que no cumpla con el propósito y el plan de vida que Dios tiene para mí y para mi familia. Y especialmente para mi hijo James, que está ahí en la grabación.
Yo sé que Dios tiene un propósito para Jane Madeleine Goitia, un propósito para Johanna Madeleine Goitia, un propósito para mi esposa Dori García, un propósito para ti. ¿Amén? Claro que sí. Tienes que vivir con esa fe y esa esperanza que Jesucristo es la resurrección y la vida. Termino con estas palabras. ¿Crees en esto? A través de mí, tu Maestro y Señor Jesucristo te está diciendo, ¿crees en esto? Si lo crees, bien por ti. Y si no, arrepiéntete. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. En esta hora, Señor. You are here. Tú estás aquí. I worship. Te adoraré, te adoraremos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu escritura nos haces entender y comprender que tú eres la vida, que tú eres la resurrección, que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Nuestra fe, esperanza y confianza está plenamente en ti. Oramos sabiendo y creyendo que Jesucristo nos ganó esa gran victoria. Padre, gracias. Eterno Dios de los cielos, gracias. Cada día de nuestras vidas debemos mover y a través de nosotros la palabra tuya corre y es glorificada. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Y como siempre les digo, bendiciones y hasta la próxima. Los espero el domingo.